días. En el siguiente video, hoy me propuse hablar sobre un tema que me parece fundamentalmente importante. Realmente es un tema muy importante dentro de lo que es la psicología y no hace específicamente, en este caso, a un tipo de psicoterapia en especial. Sino que hace a todas las terapias, o que influye en todas las terapias. Primero les voy a contar una pequeña anécdota. Hace algunos días estuve hablando con algunos colegas que vieron mis videos y me decían ¿con qué finalidad hago los videos, ¿no? ¿Por qué explicarle a las personas los distintos tipos de psicoterapias cuando en YouTube lo que se maneja generalmente es un público en general, un público abierto? ¿Cuál es la finalidad de eso? No entendían. Me decían, por ejemplo, las personas no comprenden de lo que le estás hablando, o a las personas no les interesa eso mientras el terapeuta sepa utilizarlas a las terapias, y demás argumentos que en apariencia razonables, pero que en mi caso particular no los comparto. Y estos argumentos representan a gran parte de la población de psicólogos, no es algo excepcional. En mi caso particular yo no lo comparto, y justamente por eso es que he decidido durante este tiempo publicar los videos que publico y un poco hoy lo que voy a hablar. Bien, por eso el tema de hoy que voy a hablar es del consentimiento informado, y el consentimiento informado va a tocar un poco este tema que estamos hablando. Es muy común que muchos pacientes vayan a los terapeutas, a los psicoterapeutas, a realizar algún tipo de terapia por algún tipo de problema, y que no sepan claramente qué línea teórica sigue, qué tipo de tratamiento se están sometiendo, si el tratamiento cuenta o no con una validez, si hay algún tipo de tratamiento alternativo, y incluso a veces muchos terapeutas cumplen haciéndole firmar un consentimiento informado al paciente, pero erran por no informarlos de que están firmando esos pacientes. Es decir, les dan para firmar el consentimiento informado, pero no les explican de qué se trata. Lo cual es pésimo. Vamos a ver. Bueno, entonces, particularmente, ¿a qué nos referimos con consentimiento informado? Primero que nada, el consentimiento informado es una cuestión legal. Hay una ley que regula todas estas cuestiones y que exige que se realice un consentimiento informado. Bien, cuando hablamos de consentimiento informado nos estamos refiriendo al acto por el cual un paciente autoriza a realizar una psicoterapia, una terapia. Es decir, el paciente autoriza al terapeuta a que quiere realizar ese tratamiento. Y que implica que comprende ese paciente los riesgos y beneficios potenciales que puede tener la terapia. Es decir, qué beneficios podría tener y qué riesgos también podría llegar a tener. Ahora, el responsable de informar sobre los riesgos y los beneficios es el terapeuta. Entonces, el terapeuta tiene la obligación de informar de esto, para que el paciente pueda decidir si opta o no por esa psicoterapia en particular. Bien, ahora, los pacientes consultan generalmente por dos motivos. Puede ser por problemas personales o por algún tipo de trastorno mental. Bien, si nos referimos a problemas personales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, problemas laborales, problemas de pareja, etc. Cuando nos referimos a problemas o trastornos mentales, va a ser importante, mejor dicho, que el terapeuta elabore un diagnóstico a partir de ciertos indicadores, ciertos signos, ciertos síntomas, va a tener que poder elaborar un diagnóstico. Bien, ahora, el diagnóstico va a servirle para mostrárselo al paciente, va a tener que mostrarle la definición del trastorno, en qué consiste el trastorno que ese paciente tiene. Bien, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque de esta forma el terapeuta le informa dos cuestiones. Primero,
que la patología no lo define al paciente. Y por otro lado le explica cuál es la afección que tiene ese paciente, cuál es la enfermedad y qué limitaciones le produce esa enfermedad. Bien, la severidad de ese cuadro. También podemos informarle a los pacientes sobre los distintos tratamientos disponibles que hay, porque no hay un solo tratamiento disponible para un trastorno mental, ¿bien? Sino que hay varios, a veces que cumplen con ciertos criterios de eficacia, es decir, que funcionan y están demostrados en determinados contextos que realmente funcionan y dan resultado, ¿bien? Es decir, digamos, mediante estudios empíricos y experimentales se ha llegado a demostrar que funcionan. Bueno, generalmente no hay uno, sino que hay varios. Y entonces el paciente puede optar cuál elegir y cuál no. Y también es importante que le explique al paciente qué ocurriría si no toma el tratamiento. Porque también la decisión del paciente puede ser, bueno, no me quiero tratar. Bueno, habría que explicarle también qué puede ocurrir si no lo toma, cuál va a ser el curso de su enfermedad. Bien, digamos, lo que apunta el consentimiento informado es a reconocer al paciente como un sujeto autónomo que tiene pleno derecho a decidir sobre su propia vida, es decir, lo que crea él conveniente para su vida. Bien, y lo hace bajo una base de información, salvo en excepciones cuando puede implicar daños a terceros o a sí mismo, por ejemplo, que se quiera suicidar o quiera matar a alguien, por poner un ejemplo. Pero si no, digamos, el sujeto es autónomo de decidir sobre su propia vida. Es como, por ejemplo, un médico le da una pastilla o un medicamento a un paciente y el paciente tiene el derecho de tomarlo o de no tomarlo. Imagínense si el médico forzara o quisiera aplicarle una inyección a un paciente a la fuerza. No se le ocurre. Ahora, lo mismo corre para las psicoterapias. Bien, por otra parte, podemos pensar que el consentimiento informado apunta a mejorar la simetría, la asimetría que existe entre el terapeuta y el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, digamos, por un lado se ve afectado por la enfermedad, lo cual genera una coacción, podríamos pensar. Hay un malestar, es decir, que lo hace, que tiene una urgencia, algo que le produce malestar. Entonces no puede decir claramente. Y por otro lado, el terapeuta tiene un saber experto, podríamos decir, sobre ese tema. Entonces esto genera una asimetría. El paciente tiene malestar y el otro sabe sobre el tema. Es asimétrica la relación. El consentimiento informado apunta a nivelar esto. Bien, que no haya una relación de poder tan exacerbada. ¿Por qué? Porque el terapeuta informa al paciente sobre lo que tiene, por lo cual en términos de conocimiento se nivela, y por otro lado, porque el paciente tiene la posibilidad de optar, si no le gusta ese terapeuta o ese tratamiento, por otros tratamientos disponibles que cuentan con la validez adecuada y que funcionan también, porque el terapeuta se lo dijo. Entonces el paciente puede decir, bueno, está perfecto, de estos tres que me ofreces voy a buscar un terapeuta que tenga tal orientación, supongamos. Bien, esto por un lado. Y digamos que si el paciente considera razonable todo esto, el tratamiento, se firma el consentimiento y a partir de ahí se puede realizar el tratamiento. Bien, por otro lado es importante, podríamos pensar, también saber la calidad de los tratamientos, ¿no? Que los tratamientos que se recomiendan tienen que ser de calidad por parte de los terapeutas. ¿Por qué? Porque esto permite estimar, podríamos decir, los efectos que va a tener las intervenciones, los riesgos que implica y las ventajas que tiene también ese tratamiento. Y digamos, todo esto hace a dos cuestiones en última instancia. A una cuestión ética, que ya un poco venimos hablándola de alguna forma indirectamente, y también el consentimiento hace una cuestión terapéutica. ¿Por qué? Porque genera mayor adhesión al tratamiento. Primero porque el paciente sabe lo que está ocurriendo. Segundo porque sabe que cuenta con resultados esa terapia que funciona. Y por otro lado también es más activo en la terapia, podríamos pensar. Bien, así que bueno,
Esto es básicamente el consentimiento informado y estaría buenísimo que si en algún momento ustedes son usuarios de algún tipo de psicoterapia, porque en última instancia el usuario no es el terapeuta que por más que tenga una orientación, sino que el usuario es el paciente, así como cuando un médico da un fármaco, el que lo consume es el paciente. Y esto es igual, en la terapia el que la está consumiendo es el paciente. Entonces es importante que se informen, es importante que pidan el consentimiento informado, que consulten sobre su problema, y el terapeuta tiene la obligación de decirles en qué consiste, cómo trabajan y todo esto que venimos diciendo. Así que bueno, los invito a que hagan uso de este derecho, ¿no? Porque también el paciente tiene obligaciones, así como tiene derechos, tiene también obligaciones que cumplir. Y bueno, estaría bueno que como pacientes o como usuarios de la psicoterapia las hagan valer estos derechos, ¿no? Así que bueno, los invito a que consulten, ¿no? Y que se informen todo lo que sea necesario, pregunten y como quien dice que molesten un poco a los terapeutas. Bueno, espero que les sea útil y cualquier cosa me escriben y serán respondidas.